Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Lunes 17 de enero 2022. Primera lectura, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 16 al 23. En aquellos días Samuel le dijo a Saúl: Te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche. Él le contestó: ¿Qué te dijo? Samuel prosiguió: Aunque a tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas, diciéndote: Ve y destruye a esos pecadores. Hazles la guerra hasta acabar con todos ellos. ¿Por qué no has obedecido la voz del Señor y te has quedado con el botín, haciendo lo que desagrada al Señor? Saúl le respondió a Samuel: No, yo obedecí al Señor. Llevé a cabo la expedición que él me ordenó. Traje cautivo a Agag, rey de Amalec, y acabé con los amalecitas. Fue el pueblo el que tomó el botín, lo mejor de las ovejas y los bueyes, para sacrificarlos al Señor, nuestro Dios, en Gilgal. Pero Samuel le replicó: ¿Crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de los carneros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería, y la obstinación como el crimen de idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 49. Quien me da gracias, ese me honra. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Quien me da gracias, ese me honra. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Quien me da gracias, ese me honra. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien me da gracias, ese me honra. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Quien me da gracias, ese me honra. Evangelio, Marcos 2, versículo 18 al 22. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el esposo les será quitado, y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja, y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hoy mandamos un saludo a Katy Mora y a Lucy Velázquez. Queridos hermanos, hoy en la primera lectura se nos está hablando de la obediencia. Nos habla el Señor y le dice a Saúl que lo rechaza porque Saúl le fue desobediente. Le dice, ¿por qué no has obedecido la voz del Señor y te has quedado con el botín, haciendo lo que desagradaba al Señor? Entonces Saúl le responde, le dice, no, yo obedecí al Señor. Dice, llevé a cabo la expedición que me ordenó. Pero vemos ciertas cosas que a Dios no le gustaban. Dios le dijo, ve, acaba a ese pueblo y destrúyelo todo. Y al final le dice así, ¿crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad, más que la grasa de los carneros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería, y la obstinación como el crimen de idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey. Nos está diciendo la palabra de Dios que a Dios no le gusta la desobediencia. A Dios no le gusta la rebelión, que viene siendo la rebeldía, en otras palabras, y dice que la rebelión o la rebeldía es tan grave como el pecado de hechicería y la obstinación como el crimen de idolatría. Son pecados graves, hermanos. Sabemos que la idolatría es quitar a Dios y poner a otro Dios. Es adorar a otro Dios que no sea Dios Padre, Dios el Padre de Jesucristo. Hermanos, la obediencia viene de Dios y la desobediencia viene del enemigo. Si nosotros nos queremos acercar más a Dios, debemos de ser siempre obedientes a su palabra, obedientes a nuestro sacerdote, obedientes a nuestro obispo, obedientes al Papa. Y así sabemos que estamos en comunión con Dios, porque sabemos que la Iglesia Católica es guiada por el Espíritu Santo, es guiada por nuestro Señor Jesús, que es la cabeza de la Iglesia. En el momento en que nosotros empezamos a ser desobedientes, nos empezamos a parecer más al diablo. Porque el diablo ha sido desobediente desde el principio. Grandes rupturas que ha tenido la iglesia en tiempos pasados, que fue la división de la iglesia ortodoxa en el siglo XI, cuando se dividió la parte, lo que le llaman ahora los católicos ortodoxos o los cristianos ortodoxos. Ellos eran católicos, pero se separaron. Hubo esa gran división. ¿Por qué? Porque no hubo obediencia al Papa, no hubo obediencia a aquel que había sido escogido por Dios. La desobediencia entró y hubo esa gran ruptura. ¿Cuál fue otra de las grandes desobediencias que ha tenido la iglesia? Cuando Martín Lutero se rebeló. Martín Lutero, el primer protestante, era un sacerdote. Era un sacerdote que conocía mucho de la palabra de Dios, pero entró en él la desobediencia y decidió separarse, decidió comenzar la iglesia protestante, la rebelión contra Dios y contra su iglesia. Hermanos, nosotros también podemos ser desobedientes. Nosotros también, si no nos importa
cumplir los mandamientos de Dios, o si decimos yo cumplo unos mandamientos de Dios y otros no, ya estamos siendo desobedientes. Si leemos la palabra de Dios y comprendemos algo que el Señor nos está diciendo, pero no lo ponemos en práctica, ya estamos siendo desobedientes. Queridos hermanos, algo tan poderoso que tiene la Iglesia Católica y que muchas otras iglesias no lo tienen, que la mayoría de las iglesias cristianas protestantes no lo tienen, es la obediencia. Por eso la Iglesia Católica, hermanos, está esparcida sobre todo el mundo y la dirige el Papa gracias a la virtud de la obediencia. Hermanos, miles y millones de sacerdotes en el mundo entero, miles de obispos, cardenales, etcétera, son obedientes al Papa. Y ellos prometen ser obedientes cuando ellos toman sus votos, hacen sus votos de pobreza, pobreza, castidad y obediencia. Los sacerdotes toman hacen esos votos para siempre, por toda su vida. Y eso es lo que mantiene a la Iglesia Católica tan unida. De que cada sacerdote es obediente a su obispo. Cada obispo debe de ser obediente al Papa. Hermanos, si nosotros queremos estar más unidos a nuestra iglesia, si queremos estar más unidos al cuerpo de Cristo, a este cuerpo que es la iglesia, y sabemos que Cristo es la cabeza de este cuerpo, debemos de ser siempre obedientes, y comenzando por nuestro sacerdote. A veces nuestro sacerdote nos dice, vamos a hacer esto, o nos dice, no hagan esto, no hagan aquello. Y a veces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? A veces no nos gusta, pero ¿qué debemos de hacer? Es de ser obedientes. La obediencia, hermanos. Si obedecemos, siempre vamos a agradar a Dios. En el momento en que empezamos a desobedecer, en ese momento estamos agradando al demonio. Hermanos, el Señor, recordemos cómo Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Desde que nació, desde que llegó a este mundo, fue obediente a sus padres, fue obediente a la ley de Dios y fue obediente a Dios Padre hasta morir en esa cruz. Jesús jamás fue desobediente. Jesús nos puso ese ejemplo de la obediencia. Y todos los santos también, todos los santos han sido de las personas más obedientes que han existido en este mundo. Una vez les comenté que al Padre Pío, un gran santo del siglo pasado, muchos lo conocen al Padre Pío, ¿no? Que se le aparecieron las llagas de Cristo en las manos, en los pies, en su costado. Y que en un tiempo, porque pensaban que el Padre Pío, pensaban que él se hacía esas heridas, pensaban que él se provocaba esas llagas, su obispo o el Papa, no estoy seguro quién, pero alguien le ordenó y le dijo, no puedes celebrar misa, no puedes tener ningún contacto con nadie, no puedes mirar a nadie, no puedes platicar con nadie, porque lo seguían miles y miles y miles de personas. Y él fue obediente, hermanos, por 10 años, cuenta la historia que por 10 años él no tuvo contacto con la gente de afuera. Pero él fue obediente hasta que en esos 10 años de oscuridad, en esos 10 años de obediencia, de no tener contacto con nadie, pues el santo Padre Pío empezó a tener el don de la bilocación, que se aparecía en otros lugares, sin él tener que salir de su celda, de su cuarto, sin él tener que salir de su convento. Entonces cuando vieron que ya no podían parar todos los milagros y todas las cosas que él hacía, que Dios hacía a través de él,
pues entonces decidieron abrirle las puertas nuevamente a la iglesia, a las personas, y que él tuviera contacto nuevamente con los millones de personas que iban a verlo cada año. Hermanos, hoy el Señor nos habla y nos dice, sé obediente, sé obediente, sé obediente a lo que venga a tu vida, sé obediente. Si somos hijos, si tenemos nuestros padres, seamos obedientes a nuestros padres. A nosotros nos gusta como padres que nuestros hijos sean obedientes a nosotros, ¿verdad? Entonces así le gusta a Dios que nosotros seamos obedientes a su palabra, a sus mandamientos y a su iglesia. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Señor, hoy tú nos cubres con tu divina misericordia. Hoy tú nos abrazas, Señor, y nos dices que siempre estás allí para perdonarnos. Que siempre estás allí, Señor, para limpiarnos. Y que tú eres ese Dios bueno que nos acepta, Señor. Que nos perdona, que nos lava con su sangre. Que nos blanqueas como la nieve, aunque nuestros pecados sean rojos, Señor. Hoy te pedimos perdón y confiamos en ti, que eres misericordioso. Yo te quiero perdonar. Te quiero, mi amor, dar. Escucha mi corazón. Allí mis gracias obtendrás. Acércate a mí. Te rescataré y levantaré. Mi fuente de misericordia es la fuente de mi ternura. Con mi divina misericordia yo te quiero perdonar. Con mi divina misericordia yo te quiero limpiar. Con mi divina misericordia te quiero, mi amor, dar. Con mi divina misericordia yo te quiero abrazar. No me dejes solo aquí, yo quiero ser tu amigo. Mis rayos rojo y blanco. Dime, Jesús, en ti confío. Señor, confío, Señor, en tus rayos rojo y blanco, que significan la sangre y el agua que brotaron de tu sagrado corazón, Señor, para darme vida, para purificarme, para hacerme nuevo, Señor. Hoy confío en ti, Jesús, que tú me amas
en que tu perdón perdona todo, siempre y cuando yo te pida perdón, siempre y cuando yo me arrepienta de mis errores y de mis pecados, Señor. Tú me perdonas, tú me animas, tú me levantas. Ven a mí con confianza, no tengas miedo que te cuido. Llevo grabado tu nombre en la palma de mi mano. A las 3 de la tarde, cuando morí en la cruz, mi abismo de misericordia de par en par para ti se abrió. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús. Con mi divina misericordia, yo te quiero perdonar. Con mi divina misericordia, yo te quiero limpiar. Con mi divina misericordia, yo te quiero abrazar. Con mi divina misericordia, yo te quiero, mi amor, dar. No me dejes solo aquí, que yo quiero ser tu amigo. Mis rayos rojo y blanco, dime, Jesús, en ti confío.